Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Vamos a leer los versículos 39 al 43 que estarán proyectados en la pantalla. Lucas 23, vamos a estar hablando acerca de la conversión del ladrón en la cruz. Dice así la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que si hubo un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo en el que éste no parecía ser lo que decía ser, fue durante la crucifixión. Colgado de un madero, con manos y pies traspasados, burlado y escarnecido por la multitud, Jesús no parecía ser un poderoso salvador, sino más bien un fracasado, alguien que trajo un buen mensaje, no lo comprendieron y lo mataron. Sin embargo, hermanos y amigos, yo creo que fue en ese su mayor momento de debilidad humana donde precisamente Jesús demostró ser un poderoso Salvador. ¿Por qué? Porque trajo a la conversión a uno de los dos ladrones que habían sido crucificados junto con él. La cruz de Cristo no es el final de una vida buena, pero fracasada, como algunos creen. No, la cruz es el centro de nuestra redención. La cruz de Cristo no es un sinónimo de derrota. Es el lugar donde Él muere para salvar a pecadores. Y como prueba de esto, vamos a ver en esta mañana que un gran pecador, un ladrón, un perverso, fue convencido no solo de su maldad, sino de que Cristo era realmente quien Él decía ser, el Mesías que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados, según Mateo 1:21. De manera que la conversión de este ladrón, que vamos a ver en esta mañana, este ladrón crucificado al lado de Cristo, nos da una tremenda ilustración de lo que puede hacer la gracia de Dios al traer a un pecador del reino de las tinieblas al reino de la luz. Gloria al nombre del Señor por esto. Del reino de las tinieblas de Satanás al reino de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que quiero que veamos en esta mañana es la condición miserable de este hombre antes de su conversión. La condición miserable de este hombre antes de su conversión, y en segundo lugar vamos a ver la profunda transformación de la que fue objeto por la gracia de Dios. Así es que vamos por parte. Primero veremos la condición miserable de este hombre antes de su conversión. Quiero que noten que Lucas, en el texto donde leímos, se refiere a este hombre como malhechor. Y esta palabra, malhechor, significa un hacedor de males. Es decir, que estos dos hombres eran reconocidos por su maldad. Se habían dedicado por entero a hacer el mal. Lucas no nos dice específicamente qué clase de males ellos hacían, pero según nos informan los otros evangelios, podemos conocer algunas cosas. Por ejemplo, Mateo, el evangelista Mateo, el primer evangelio, describe a los malhechores como ladrones. Y podemos suponer que además de robar, estos hombres habían cometido fechorías similares a la de Barrabás. ¿Cuántos de ustedes han oído la historia de Barrabás? Aquel perverso que fue liberado
en lugar de Jesús. Cuando Pilato pregunta al pueblo, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo vocifera, suéltanos a Barrabás. Y soltaron a Barrabás. Estos dos ladrones que tenemos aquí en la historia cometieron fechorías similares a las de Barrabás. De acuerdo al relato de los evangelios, nosotros sabemos que Barrabás era un sedicioso, un homicida y un ladrón. O sea que este hombre era un profesional, Barrabás. O sea que podemos a partir de aquí decir que aquellos dos malhechores que estaban crucificados junto a Jesús eran más o menos de la misma calaña de Barrabás. Algunos equivocadamente han llamado a este hombre del que hablamos esta mañana el buen ladrón. ¡Ay, el buen ladrón! No, él no era un buen ladrón. Él era un vulgar ladrón. Simple y llanamente. No hay ladrones buenos. ¿O hay ladrones buenos? No, eso no existe. Él no era un buen ladrón. Era un vulgar ladrón. Simple y llanamente. Un malhechor. O sea, un hombre dedicado a la maldad. No solamente él había decidido vivir la mayor parte de su vida haciendo lo malo, sino que también había decidido morir como había vivido. Este hombre era tremendo. Primero podemos decir que este hombre era un rebelde que desafiaba abiertamente la ley de Dios y la ley de los hombres. O sea, que estaba consciente del castigo que estaba padeciendo en ese momento, y de hecho él entendió que sus muchas fechorías lo habían llevado a ese terrible lugar. Vean lo que dice el versículo 41 de Lucas 23. Él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. O sea que este hombre estaba consciente de que sus pecados lo llevaron a ese lugar. Eso por un lado. Y segundo, este hombre era un duro de corazón, un profano y un irreverente. Mateo en su evangelio nos dice o nos hace ver que al principio de la crucifixión eran los dos ladrones los que se estaban burlando de Jesús. Los dos. Lucas es el único que recoge la conversión exacta de este hombre. Pero Mateo nos dice que ese hombre que ustedes ven ahí arrepintiéndose, al principio también estaba burlándose de Jesús. Vean la versión de Mateo 27, y lo proyecto en pantalla, Mateo 27, 38 al 40 y verso 44. Dice Mateo, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Verso 44, noten ahora, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Se dan cuenta? Los dos. Este hombre se añadió a las burlas y blasfemias con que la multitud arremetía contra Cristo durante la crucifixión. ¡Qué bárbaro! Aún el mismo día de su ejecución seguía siendo un blasfemo endurecido este hombre. Increíble. Así que en este punto de nuestro relato podemos ver qué clase de hombre era este del que estamos hablando hoy, antes que la gracia de Dios obrara en él. Se trataba de un hombre duro de corazón, se trataba de un hombre perverso, de un hombre hasta cierto punto irreligioso, un hombre que no tenía religión, un hombre que no tuvo reparo en insultar a Cristo y burlarse de él, aun a pesar de su agonía, y estando él mismo atravesando en ese momento por el tormento de la cruz. Este hombre era tremendo, porque se encontraba al borde de la muerte y del infierno. Sin embargo, se estaba burlando en ese momento del Dios encarnado en su misma cara. De hecho, es probable que este hombre haya oído hablar de las cosas que hizo Jesús de Nazaret. Incluso es posible que haya presenciado alguno de sus milagros a lo largo de su predicación. Eso es probable.
Pero ¿qué está haciendo aquí este hombre? Burlándose sin piedad de uno que durante 3 años y medio solamente se había dedicado a hacer el bien y a predicar la palabra de Dios. O sea que eso nos dice mucho acerca de su miserable condición espiritual. Así que este hombre era un rebelde que desafiaba abiertamente la ley de Dios y la de los hombres. Tenía un corazón duro, profano, irreverente, capaz de burlarse de Dios en su misma presencia. Pero yo creo que su miseria era aún mayor, hermanos y amigos. Este hombre se encontraba en ese momento bajo la ira de Dios. Salmo 11:7, miren lo que dice el Salmo 11:7. Dios aborrece al malo y al que ama la violencia. Salmo 7:11, Dios está airado contra el impío todos los días. Qué duro. O sea que la ira de Dios descansaba en ese momento en este ladrón, y esto hacía su condición más miserable todavía. Dice la Biblia en Romanos 2:3, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ustedes saben lo que es atesorar algo. Algo que uno aprecia, que lo atesora, lo guarda. Bueno, el hombre sin Dios está atesorando ira para el día de la ira de Dios. Eso es terrible. Que la ira de Dios repose o descanse sobre un hombre impenitente y pecador. Así que el hombre de nuestra historia fue encontrado culpable en un tribunal humano, pero estaba pendiente otro tribunal y allí serán juzgadas otras cosas que los hombres no pueden juzgar. Su agonía no concluiría con la muerte, o sea, él no descansaría en paz, como dicen algunos. Mire, no hay gente más buena que el que se muere. Usted quiere ser bueno, muérase. Y es bueno. Ese hombre era tan... todas las virtudes son exaltadas. No. Él no descansaría en paz. Porque cuando una persona muere sin Jesucristo, ni aún después de la muerte tendrá paz. Eso es seguro. Así que este hombre estaba determinado a morir siendo tan malo como había vivido este ladrón. Pero algo sucedió que cambió por completo el curso de los acontecimientos. Y esto nos lleva a nuestro último punto, la profunda transformación de que fue objeto por la gracia de Dios. Hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, las últimas palabras que Cristo pronunció a este hombre que había sido toda su vida un rebelde, un duro de corazón, un blasfemo, un profano e irreverente. ¿Saben ustedes cuáles fueron esas últimas palabras? Lucas 23:43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Las últimas palabras que este hombre oyó de los labios de Cristo antes de morir fueron estas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo puede ser esto posible? O sea, ¿qué sucedió con este hombre que Cristo puede asegurarle con tanta certeza que ese mismo día estarían juntos en la presencia de Dios? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué cambio? O sea, ¿qué sucedió con este hombre? Que Cristo le asegura con tanta certeza que ese mismo día estaría junto con él en la presencia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios. Amigos, la gracia de Dios. La gracia de Dios pudo transformar a este hombre de tal manera que pudo haber realizado, a mi juicio, el acto de fe más fantástico y extraordinario que encontramos en toda la Escritura. O sea, esto es increíble lo que vemos aquí. La fe de este hombre colgado de una cruz ha sido uno de los actos más fantásticos que alguna vez hombre alguno haya sido capaz de hacer. Es obvio que este hombre había sido objeto de una profunda transformación espiritual. La pregunta es, ¿cómo ocurrió eso, pastor? ¿Cómo? ¿Cómo fue esto posible?
Bueno, la verdad de Dios operó en el corazón de este ladrón por medio del poder y la influencia del Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó. Así ocurre con toda conversión. Todo pecador que viene a Cristo en arrepentimiento y fe es objeto exactamente de lo mismo. La conversión de este ladrón no es distinta a cualquier otra conversión de cualquier otro pecador. Así ocurre en toda conversión. La verdad de Dios opera en el corazón de un pecador por medio del poder y la influencia del Espíritu Santo. No de ningún predicador ni de ningún pastor. El Espíritu Santo hace la obra. En nuestro relato vemos claramente que Dios hizo uso de dos verdades fundamentales para transformar a este ladrón. En primer lugar, Dios le hizo ver cuál era su condición espiritual delante de él. Dios le hizo ver por medio de su espíritu eso a este ladrón. Y en segundo lugar, Dios le hizo ver algo más a este malhechor. Dios le hizo ver quién era el que estaba crucificado a su lado, que no era un cualquiera. Y habiéndole revelado estas dos cosas, el Señor lo movió eficazmente a poner toda su confianza en Cristo para salvación. Noten, hermanos, sus palabras una vez más en Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: pero ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Noten, hermanos y amigos, este hombre reprende al otro ladrón. Ni aún temes tú a Dios. Esa era su preocupación. Un hombre que durante tanto tiempo estuvo cometiendo fechorías sin preocuparse lo más mínimo de lo que sería de él después de su muerte. Ahora que sus ojos han sido abiertos, su conciencia había sido despertada por temor al juicio venidero. ¿Qué cambio? Él sabía que era malo desde hace tiempo, claro que lo sabía, pero hasta ese momento no había comprendido las repercusiones eternas de su pecado. Noten, hermanos y amigos, que su petición no tiene nada que ver con este mundo presente. No tiene nada que ver. Él no pidió ser bajado de la cruz. Él pudo haberle pedido a Jesús: como tú tienes poder y yo he visto tu milagro, bájame de aquí. Él no pidió eso. No pidió ser bajado de la cruz como el otro ladrón. Ni siquiera que su dolor fuese aliviado. Tampoco pidió eso. Él estaba mirando más allá, al otro lado de la muerte, y hacia ese blanco él dirigió su petición: Señor, cuando al final de los tiempos te levantes a instaurar tu reino, por favor, acuérdate de mí. Yo soy un perverso, pero tú eres un poderoso Salvador. Por favor, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. Eso es lo que está clamando ese ladrón. Yo soy un pecador, pero a mi lado se encuentra aquel que me puede salvar. Eso es en pocas palabras lo que le está diciendo. Y yo quisiera ir concluyendo trayendo algunas palabras a las personas que nos visitan y que todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo, que estás aquí, déjame decirte que tú tienes un privilegio mayor que el de este ladrón, y te lo voy a demostrar. Tienes un privilegio más grande que el de este ladrón. ¿Por qué? Porque él creyó cuando Cristo estaba muriendo. Nosotros creemos que resucitó. Él creyó habiendo escuchado algunas pocas verdades en tono de burla y estando en una terrible situación deplorable y agónica. En cambio, mi amigo, tú has escuchado en esta mañana un sermón sentado cómodamente en una iglesia, y quién sabe cuántos sermones más a lo largo de tu vida tú has oído también. Mi amigo, por eso debo decirte con toda la sinceridad de mi corazón, aunque esto suena duro, te lo tengo que decir en esta mañana, mi amigo, en el día del juicio,
La fe de este ladrón moribundo añadirá más peso a tu condenación si mueres en tus delitos y pecados. Si mueres en tus pecados y en la dureza de tu corazón, este ladrón testificará contra ti, porque tú has oído más palabra de Dios que lo que este ladrón escuchó. Tú tienes un privilegio mayor que el de este ladrón. Mi amigo, déjame decirte que Cristo vino a salvar a pecadores y este ladrón moribundo es un gran ejemplo y una prueba de ello. Y el mismo que lo salvó a él, ¿sabes qué? Es el mismo que te puede salvar a ti hoy. Hoy te puede salvar. Dice su palabra que él no echará fuera a ninguno que viniere a él, clamando por misericordia. Dice Cristo, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que mi amigo, no te olvides que esa mañana 2 ladrones fueron crucificados al lado de Cristo. Los 2 se encontraban a la misma distancia de él. Los 2 vieron y oyeron las mismas cosas durante las 6 horas de la crucifixión. Los 2 tuvieron la misma oportunidad, pero uno murió en su impiedad y el otro fue perdonado. ¿Qué diferencia? ¿Cómo es que en las mismas circunstancias 2 hombres toman decisiones diferentes? Uno se pierde y otro se salva. Oyendo al mismo predicador, oyendo el mismo mensaje, escuchando las mismas palabras, pero uno toma una decisión y el otro toma otra decisión. Uno se perdió y el otro se salvó. Uno descendió al infierno esa tarde y otro ascendió al paraíso. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, para que te vayas a tu casa pensando en esto, ¿con cuál de estos 2 ladrones te identificarás tú en este día? Esa es mi pregunta. ¿Con cuál de estos 2 ladrones te identificarás tú en esta tarde, mi amigo? Cristo es un Salvador poderoso y dispuesto. Poderoso y dispuesto. Si Él pudo salvar a este ladrón cuando estaba colgando en una cruz, ¿cuánto más ahora que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre no puede salvarte a ti? Ese es el Cristo al cual hemos venido a predicar a esta comunidad de Lin. Ese es el Cristo el cual vinimos a presentar a los pecadores. No importa la bajeza de tu pecado, no importa lo moralista que seas, como quiera, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, no solamente a este ladrón. Cristo salvó a un perverso como este ladrón, pero también salvó a un moralista como Nicodemo, porque todos necesitan al mismo Salvador, todos. Piensa en esto, ¿con cuál de estos 2 ladrones te identificarás tú en esta mañana? Que Dios tenga misericordia de ti y trate con tu corazón y te atraiga a ti, a Cristo, con cuerdas de amor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.